Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. A continuación voy a compartir la presentación de PowerPoint con el tema correspondiente a este día. Los acuerdos de paz en El Salvador es el tema que vamos a darle continuidad. Como todos sabemos, fueron firmados el 16 de enero del 1992 entre ambas partes, lo que eran conocidos como la derecha y la izquierda. Y este fue un acontecimiento histórico que tuvo lugar en el país de México. Bueno, hay unos factores determinantes para la obtención de los acuerdos y estos están divididos en internos y externos. A continuación voy a explicar los internos, que son 4. El anhelo de la paz del pueblo salvadoreño fue el primero. Realmente como el pueblo salvadoreño ya se sentía cansado realmente de tanta matanza, tanto asesinato, tanta injusticia, y realmente se tornó como de repente en un círculo vicioso entre que un bando botaba, por ejemplo, los postes y el otro los reconstruía, y era así como un juego, y así era con los postes, así era con la parte de los puentes y otros lugares que eran destruidos por completo. Y entonces realmente ya los salvadoreños pues ya no se sentían cansados en ese momento, y muchos sectores de la población expresaron pues que necesitaban estar en paz. El segundo factor fueron los cambios de la derecha civil, ya que se fue abriendo un desarrollo, ¿verdad?, en el camino de las negociaciones del FMLN. Se fue dando una transformación gradual, ¿verdad?, también en la parte de lo que es el partido Arena. Y entonces esto permitió que también pues la empresa privada pues fuera participando, ¿verdad?, las clases medias y los sectores pobres de ideología conservadora. Entonces los cambios de derecha civil permitieron también que se pudiera la oportunidad de que se diera la firma de los acuerdos de paz. Otro fue la deslegitimización de la Fuerza Armada, un factor clave pues que influyó en el cambio de la posición institucional en el ejercicio, ¿verdad?, que se fue dando de las negociaciones. Y realmente hubo un acontecimiento histórico, que fue el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas, ¿verdad?, que fue perpetrado pues por la Fuerza Armada. Y esto se dio durante el marco de la ofensiva de 1989. Entonces fue así como la Fuerza Armada se vio obligada pues a negociar, ¿verdad?, bajo las presiones internacionales, en el entendido de que pues se había dañado la integridad institucional y no se podía continuar de esa manera. El cuarto es la evolución ideológica del FMLN. Entonces, el Frente Farabundo Martí no tenía pues las suficientes fuerzas o armas o personal como para poder derrocar en un 100% al gobierno y crear pues una insurrección popular de masas. Pues realmente nos recordaba nuevamente a repetir la historia de 1932 y de 1832. Entonces, esas metas revolucionarias tuvieron que ir cambiando y tuvieron que transformarse para que el país y el Estado se convirtiera en un Estado democrático. Y ahí surgieron varios hechos, ¿verdad?, para lo cual pues corrieron muchos meses para poder llegar a un acuerdo final entre la guerrilla y el gobierno. Luego tenemos los factores externos, como ustedes pueden observar ahí, son 2, ¿verdad? Al lado izquierdo, a mi izquierda, aparece un pequeño esquema que nos habla del grupo de Contadora. Dice que uno de los factores es la mediación de las Naciones Unidas, que pues ellos prácticamente fueron el grupo que lograron que este proceso se pudiera desarrollar de una manera más solemne, con mayor compromiso, ¿verdad? Y que se fueran cumpliendo pues estos compromisos en las fechas establecidas. Luego el segundo fue
el nuevo escenario geopolítico mundial y regional. La crisis del bloque soviético y la extinción del conflicto del este y el oeste fue protagonizado por las potencias, ¿verdad? Que ya mencionamos anteriormente, que entonces ejercían una notable influencia en el desenlace del conflicto armado en El Salvador. Y también fue contribuyendo, como ya decíamos, el grupo de Contadora, que fue creado pues por los países de Colombia, Panamá y Venezuela con el objetivo de que se firmara la paz en el conflicto centroamericano. Entonces, este grupo tuvo participación, como ustedes pueden ver en esta pequeña línea de tiempo. En 1983 fue creado este grupo por estas tres potencias y en el 91, del 91 prácticamente al 96 se fue firmando pues los acuerdos entre los gobiernos de Guatemala, ¿verdad? Y fueron concluyendo, pues en ese caso, 36 años de conflicto armado, en el caso de Guatemala. Luego allá por el 92 también participaron con nosotros y nos ayudaron pues también a poder superar esos 2 años de guerra civil. Y del 2017 al 2018 también siguieron con su participación ayudando pues a otros países. El proceso de los acuerdos de paz y sus logros. Prácticamente en la clase pasada vimos 4 momentos. Hoy vamos a ver 9 momentos. 9 momentos en el que se va desarrollando este proceso de acuerdos de paz. Y cada uno de estos pues tuvo logros. Algo se iba logrando, aunque se fuera un poquito, pero ese poquito que se hacía fue siendo significativo para este proceso de paz. En primer lugar, como vemos ahí en esta línea de tiempo que les he formado, está La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984. Esta reunión, el logro fue que marcó el inicio de los esfuerzos de negociación entre el gobierno y el FMLN. Luego, la segunda reunión de Ayagualo en La Libertad, que fue también realizada el mismo año, el 30 de noviembre, lo que se logró ahí fue la aprobación de las normas de procedimiento de la Comisión Especial para poder facilitar la libre circulación de personas y vehículos civiles entre el 22 de diciembre al 3 de enero de 1985. Luego, como tercer punto y reunión, es la que se realizó en San José, Costa Rica, en octubre de 1989. En esta reunión se abordó pues el tema de la disolución de la Fuerza Armada. Ese fue el logro, porque realmente era uno de los principales objetivos. Luego, como punto 4, tenemos el Acuerdo de Ginebra realizado en Suiza, y ese fue el 4 de abril de 1990. Pues, ¿qué se logró ahí? En esa reunión se realizó se hizo en un marco prácticamente entre lo que pasó en la ofensiva del noviembre del 89, ¿verdad? La ofensiva hasta el tope, que fue el temita que estuvimos viendo la clase pasada, y se llegó a un primer acuerdo. Aquí es donde se tomó prácticamente el primer acuerdo que se firmó y se estableció como objetivo fundamental. Y fue esto lo que permitió darle fin al conflicto bélico, tanto por la parte política, ¿verdad? Y fue dándose ahí entonces ya el proceso de una democratización en nuestro país. Y pues eso permitió que también se fueran practicando ya de una manera más seria y formal los derechos civiles, ¿verdad? Y los derechos humanos, especialmente el derecho de la vida, que fuera respetado. Continuando con el proceso de los acuerdos de paz y sus logros, el quinto momento fue una reunión que se realizó en Caracas, Venezuela, el 21 de mayo de 1990. Ahí se firmó el segundo acuerdo de paz, por medio del cual se estableció una agenda de negociación, así fue llamada. Y en esta agenda se tocaron 7 tópicos. El primero es la Fuerza Armada.
Ese era el punto de partida. En segundo lugar, los derechos humanos. En tercero, el sistema judicial. Cuarto, sistema electoral. Quinto, reforma constitucional. Sexto, problemas socioeconómicos. Y siete, que se diera una verificación internacional de las Naciones Unidas. Eso fue lo que se logró en este quinto momento. Pasamos ahora a un sexto momento del proceso de los acuerdos de paz. Fue una reunión que también se realizó en San José, Costa Rica, el 26 de julio de 1990. Y la importancia de esta reunión radica pues en el establecimiento de los primeros acuerdos para garantizar el respeto a los derechos humanos principalmente. Entonces aquí ya se fue retomando el punto 2 que se habló en el momento 5, los derechos humanos. Necesitábamos que se pusiera en práctica la proclamación de los derechos humanos, necesitábamos un organismo que defendiera los derechos humanos de las personas más desprotegidas de nuestro país. Luego vamos a un séptimo momento, que es la reunión en México que se realizó el 27 de abril de 1991. Se acuerda la reforma de la Constitución en las áreas de derechos humanos. Ahí seguimos hablando del tema de Fuerza Armada, la seguridad pública, el sistema judicial, los sistemas electorales, pues la creación de la PNC, el sistema electoral que se fuera actualizando para que realmente pudieran haber unas elecciones democráticas y con transparencia, entre otros temas que también se tocaron allí. Continuando, tenemos un octavo momento en el proceso de los acuerdos de paz y sus logros. Y esta fue una reunión que se realizó pues en Nueva York el 25 de septiembre de 1991. Y en esta reunión se tomaron 8 acuerdos. En primer lugar, que se creara la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAS. En segundo lugar, establecer un proceso de depuración de la Fuerza Armada. En tercer lugar, establecer la reducción de la Fuerza Armada. En cuarto lugar, establecer la doctrina de la Fuerza Armada. En quinto lugar, establecer el sistema educativo de la Fuerza Armada. En sexto, creación de la PNC y disolución de los antiguos cuerpos de seguridad, como la Policía de Hacienda. En séptimo, tema económico y social, ver de qué manera pues podíamos incrementar los recursos económicos, las fuentes de empleo en nuestro país. Y por último, otros aspectos relacionados a la Fuerza Armada, porque ese era como el tema principal, ¿verdad?, de los acuerdos de paz. Si ustedes se fijan, se repite mucho en cada una de las reuniones, en cada uno de los momentos, la Fuerza Armada. Y por último, tenemos el noveno momento del proceso de acuerdos de paz, que fue un acta que fue firmada en Nueva York el 31 de diciembre de 1991. Y que por ahí pues aparecen unas fotografías que he compartido donde aparecen con el acta. Y en esta reunión lo que se logró fue establecer la paz definitiva. Ya no había vuelta atrás. El Salvador necesitaba firmar la paz. Entonces, prácticamente esta se firmaría pues en el castillo de Chapultepec, en México. Se estableció la fecha que iba a ser el 16 de enero de 1992 y que con eso se estaba proclamando el cese del enfrentamiento armado y que iniciaría pues el 1 de febrero del mismo año. Es así como este proceso de los acuerdos de paz tiene 9 momentos, 9 fases, a través de las cuales se ha ido tomando diferentes acuerdos y se fueron obteniendo logros muy significativos para la historia de nuestro país. Bueno, los acuerdos de paz fueron trascendentes, claro que sí, pero ¿por qué? Por lo siguiente, por 4 cosas fueron. La primera, porque terminaron con el enfrentamiento armado iniciado en la década de los años de 1980 específicamente, aunque nosotros sabemos que nuestro país, la zona centroamericana, nuestro continente, es parte de una cultura de violencia, a través de la cual ha venido
por siglos de siglos, desde la época de la colonización, pero prácticamente había tomado auge en la década del 80. Número 2. Reconocieron como legítima la lucha de grandes grupos insurgentes y de sus propósitos. Es allí cuando ciertos personajes de nuestra historia de El Salvador, que no era permitido mencionarlo, como Anastasio Aquino, Farabundo Martí, entre otros que lucharon por los ideales de nuestro país y de nuestras personas, de nuestra gente necesitada, fueron reconocidos como héroes prácticamente. Y muchos más que han muerto en el anonimato y que en el fondo de esta imagen podemos ver esas placas que fueron víctimas como en la masacre del Mozote, de la cual hablamos en la clase pasada. 3. Reformaron la constitución del país, formulando así nuevas reglas del juego para la construcción de un Estado de Derecho y para el juego político por el poder. Entonces, reformaron la constitución de la República. Eso fue algo histórico y muy significativo. Número 4. Establecieron un nuevo escenario político para alcanzar las reivindicaciones históricas del pueblo salvadoreño. Y esos son los motivos por los cuales los acuerdos de paz fueron trascendentales históricamente en nuestro país. No solamente es como se dice, tanta lucha, tanta matanza, solo para que el FMLN se convirtiera en partido político. No es solo eso. Eso es un mínimo punto en medio de todo lo que se ha logrado. Finalmente, podemos decir que las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron simplemente unos acercamientos de diálogo, ¿verdad? Para realmente poder llegar a los verdaderos acuerdos que acabamos de ver en este recorrido de momentos. Tras varias rondas de negociación, pues fuimos viendo que el número de víctimas seguía creciendo y la política pues seguía siempre en una forma polarizada. Cada quien jalaba por su lado, como decimos. Entonces, en 1989 fue que tuvo que intervenir las Naciones Unidas. Quizás sin esa intervención no hubiéramos podido conseguirlo. Hubieran tenido que seguir donando su vida muchas personas más. Se fueron nombrando comisiones negociadoras por ambas partes y fueron haciéndose pues agendas para ir resolviendo punto por punto lo de cada reunión que hemos mencionado. Como resultado de la negociación, se fueron produciendo varios acuerdos, modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran para lograr un consenso. En parte, forzados por factores internos y externos que influyeron en nuestras decisiones, así es, porque realmente las potencias mundiales nos obligaron a poder firmar esos acuerdos de paz, gracias a Dios, porque ya se había derramado demasiada sangre inocente en este país. El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que pues abarcaron 5 áreas fundamentales y son las siguientes: la modificación de la Fuerza Armada como primer punto y que fue algo muy trascendental para que pudieran ceder ambas partes. Se dio la creación de la Policía Nacional Civil, las modificaciones del sistema judicial y a la defensa de los derechos humanos. Se dio la modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. Y el cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela pues de una misión especial de Naciones Unidas, la cual dio pues un finiquito, quiere decir un tiempo de 3 años de gestión. Durante 3 años no se separaron de nosotros. Día y noche pues anduvieron viendo que realmente se cumplieran los acuerdos de paz. Hoy por hoy es a ustedes, que son las nuevas generaciones, les toca analizar si realmente estos acuerdos se han cumplido en un 100%. Nos ha tocado vivir, como ustedes lo saben,
las consecuencias de la guerra. A pesar de todo este tiempo que ha transcurrido, todavía podemos decir que estamos en un periodo de posguerra, viviendo esas consecuencias, la violencia social, el fruto de la guerra, la desintegración familiar. Las familias están desintegradas. Muchas emigraron a Estados Unidos y a otros países. Los hijos quedaron solos en sus casas y muchos no comprendieron ese acontecimiento histórico y buscaron otra familia, una familia que ha hecho mucho daño a nuestro país, la delincuencia. Por eso hacemos una pequeña reflexión también para ir cerrando en este momento. Si tú crees que una sonrisa es más fuerte que un arma, si tú crees que lo que une a los hombres es más fuerte que lo que los separa, si tú crees en el poder de una mano extendida, si tú crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro, entonces vendrá la paz. Y recordemos, pues, como lo que decía también Gandhi, un propulsor y líder de la India de la paz, que la paz inicia en el interior de nuestro corazón y que no le podemos dar a otros lo que no tenemos. A continuación, vamos a proceder a la participación con las preguntas.